¿Cómo les fue esta Navidad? ¿Bien? ¿Recibieron muchos regalos? ¿Comieron mucha comida? ¿Sí? Ah, sí. Nosotros compramos unos quesos especiales de no sé dónde, de ovejas y cosas así. Am, y nos fue bien. Los compramos por el 50% del valor que tiene. Y delicioso. Am, pero ya llevamos 4 semanas en una serie de charlas que se llama La expectativa de la esperanza. Es una serie en que básicamente estamos contando parte de la historia navideña cada semana. Y ya llevamos 4 semanas en eso. Y de pronto, no sé, si ustedes están aquí por primera vez, es posible que están preguntando cómo es posible contar esa sencilla historia por 4 semanas. Y todavía nos faltan 2 semanas. O de pronto están pensando, yo llegué aquí en la mitad y no voy a saber nada, voy a estar perdido. Pero cálmate, está bien, no importa, porque lo que estamos haciendo es contando unas historias alrededor del nacimiento de Jesús. Y no vas a estar perdido ni aburrido, es que aunque muchas personas creen que la historia navideña es sencilla y aburrida, la verdad es que no es así. Y tampoco es una sola historia. Son varias historias antes y después del nacimiento de Jesús que tenían que pasar para cumplir las promesas de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, antes de Jesús, Juan el Bautista nació de manera milagrosa a padres viejitos y estériles. Y esto sí hace parte de la historia navideña, porque él nació y vivió para preparar el escenario del país de Israel para la llegada de Jesús. Llamó a la gente de la región a arrepentirse, a cambiar sus vidas en preparación de la llegada o para la llegada de Jesús. Y también escuchamos la historia de todo el drama alrededor del nacimiento de Jesús, de la concepción de Jesús y la confusión y el amor de José al enterarse de que su novia había quedado embarazada. Y la semana pasada, en un tiempo muy especial, nos acordábamos del significado verdadero de la Navidad, que Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. El nombre Jesús literalmente significa Dios salva. Entonces, todo eso para decir que la historia navideña no es tan sencilla como a veces pensamos. Llegó después de miles de años de profecía y llegó de una manera que cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a ver en qué manera Dios reveló el nacimiento de su Hijo. Nosotros, cuando tenemos hijos, nosotros enviamos cartas, hacemos llamadas o publicamos una foto en Facebook, pero normalmente escogemos un grupo seleccionado, reducido, para ser los primeros en saber. Y después queremos que todo el mundo sepa que algo tan grande ha pasado en nuestras vidas. Dios también decidió hacer lo mismo. El primer anuncio del nacimiento de su Hijo, Jesús, lo hizo de su propia manera, en privado, a unas pocas personas. Pero lo interesante es que Dios no escogió personas de poder, ni de riquezas, ni de fama. No escogió sacerdotes ni políticos. Dios eligió revelar el nacimiento de su Hijo a unas personas comunes y corrientes, a obreros, a unos pastores. Y para ser claro, no estoy hablando de pastores de iglesias, estamos hablando de pastores que cuidaban las ovejas alrededor de Belén. Unas personas con vidas muy difíciles y muy monótonas. ¿Y por qué los escogió a ellos? Para nosotros no tiene sentido. Podemos aprender mucho sobre Dios por las decisiones que toma, y esta decisión nos dice mucho por el tipo de persona que valora Dios y por lo que Él espera de estas personas que escoge a recibir un mensaje de Él.
Los pastores de esta época fueron aislados de la civilización por mucho tiempo. Por eso es posible que se volvieron un poco diferentes, para decirlo así, un poco diferentes de los demás. Eran hombres duros y ásperos. Definitivamente no eran ricos ni distinguidos. De hecho, eran hombres muy despreciados por su apariencia, estilo de vida y pues olor, porque pasaban mucho tiempo en el campo con las ovejas. Nadie quiso acercarse a ellos. Y como pasaban mucho tiempo en el campo con las ovejas, sin poder dejarlas solas, no pudieron cumplir los requisitos de la ley judía de lavarse antes de ciertas actividades cotidianas o religiosas, por ejemplo, antes de comer. Ni podían hacer eso a veces. Y entonces por eso la gente pensaron en ellos como sucios. Y la mayoría del tiempo estaban sucios. Y por eso la gente se alejaba de ellos. Y sus trabajos no eran de prestigio ni aventura, sino de humildad y monotonía. Casi todos los días hicieron lo mismo. Y casi todo acontecimiento era malo, sea de lobos matando a las ovejas o de una oveja que se había perdido. Se turnaron por las noches para guardar las ovejas de los animales salvajes y también de los ladrones. Se levantaron temprano después de unas horas de dormir para llevar a las ovejas a agua o a comer a nuevo pasto. Y tampoco por eso la gente los admiraron, porque los pastores utilizaban la tierra de los demás para alimentar sus ovejas. Y pues yo dudo mucho que aquí entre nosotros hay un pastor de ovejas. Yo sé que no hay. Pero es posible que ustedes llevan una vida muy similar. Es posible que tienen trabajos que son duros para hacer, son duros y ustedes hacen lo mismo cada día. Cada noche vuelven a casa para dormir un poquito, madrugar y hacer lo mismo otra vez el próximo día. Y por semanas o meses o años han hecho este trabajo y han sido fieles a este trabajo y a este estilo de vida. Y no estoy aquí para salvarte de eso. Y tampoco creo que necesitas que alguien te salve de eso. ¿Es aburrido? Puede ser. ¿Es difícil? Puede ser. ¿Es divertido? No. Pero como vamos a ver, tu trabajo es importante y valioso. No solo para producir y contribuir a la sociedad, sino también para crecer y ser más como Dios. Es que en medio de todo lo malo que han escuchado sobre los pastores, hay mucho bueno. Muchos de los protagonistas de la Biblia eran pastores. El segundo hijo de Adán y Eva era pastor. Abraham, el fundador del judaísmo, era pastor. Moisés, el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia, era pastor. Y su hermano también. El segundo y más conocido rey de Israel, David, también era pastor. Y no es ninguna coincidencia que Dios escogió a pastores en muchas partes de la Biblia para ser reyes, para ser profetas, líderes de la fe. Dios ve mucho valor en un buen pastor. ¿Pero por qué? Pues, ¿qué tipo de valor estamos hablando aquí? ¿De qué tipo de valor estamos hablando? Estamos hablando de tanto valor que Dios escogió a pastores para fundar nuestra fe, para ser los autores de las Escrituras y para gobernar su pueblo escogido. Estamos hablando de muchísimo valor en los ojos de Dios. Y también estamos hablando de personas despreciadas y francamente mugrientes en los ojos de la gente. ¿Y por qué ve Dios tanto valor en este tipo de persona? Porque este tipo de trabajo requiere personas fieles y comprometidas. Entre toda la gente bien educada, elocuente, poderosa, religiosa, Dios escogió a los pastores fieles y menospreciados para recibir el anuncio del nacimiento de su Hijo, Jesús. Es que la Biblia en varias partes describe a Dios
como un buen pastor. Un pastor que camina al lado de nosotros, que nos busca y nos encuentra cuando nos perdemos, que nos protege de peligro y que nos lleva a la seguridad. El carácter de estos pastores, simplemente por su trabajo, tuvo que ser muy parecido al carácter de Dios. Y las ovejas eran muy importantes por dos razones. Primero, porque la oveja de esta región era como la vaca de hace un tiempo aquí. La oveja suplía muchas necesidades: la lana para hacer ropa, tapetes y mucho más, la leche para varios productos lácteos, el cuero para varias herramientas, armas, ropa, cuerdas o tiras, también la carne deliciosa. Pero posiblemente lo más importante para los judíos era por el propósito del sacrificio, para tratar el pecado, aplazar el castigo del pecado, y era una imagen del sacrificio perfecto que Dios iba a suplir. Leemos el pasaje en el libro de Lucas capítulo 2, versículos 6 a 14. Y aquí encontramos nuestro texto de hoy. Dice: y mientras estaban ahí, María y José en Belén, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Wow, los pastores habían recibido un mensaje nuevo, impresionante y revolucionario. Es que con este mensaje el mundo cambiaría. La esperanza había llegado al mundo, por fin. Después de miles de años de esperar, de profecía, de expectativa. ¿Y cuál era el mensaje? Que el Mesías, el Cristo, había nacido este día en Belén. El que vencería el pecado y la muerte había entrado en el mundo. Estos pastores no sabían todavía su nombre, pero sabían del ángel quién era o quién iba a ser. El versículo 11 describe a Jesús con 3 palabras claves. Dice: hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí vemos esas 3 palabras claves para que los pastores entendieran la importancia suprema del mensaje que estaban recibiendo. Señor, pues ustedes saben esta palabra. Significa que era divino, que era Dios. El libro de Mateo dice que el nacimiento de Jesús cumplió la profecía del Antiguo Testamento que decía que una virgen concebiría un hijo llamado Emmanuel. Pero a Jesús no le llamaron Emmanuel. ¿Cómo así? Aunque este nombre literalmente significaba en el hebreo Dios con nosotros. Entonces, si Mateo dice que Jesús cumplió esta profecía, no puede ser por ser llamado Emmanuel, porque nadie le llamó así. Tiene que ser por literalmente ser Dios con nosotros. Después ellos dicen Cristo. Significa que era el Mesías, o literalmente el ungido. Uno apartado para un propósito específico.
Muchas personas en la Biblia habían sido ungidos para ciertos trabajos o responsabilidades. Entonces el simple hecho de que lo llamaron Jesús no necesariamente significaba, o que le llamaron Cristo, no necesariamente significaba que era el Mesías de los judíos. Podría haber sido ungido por varias razones, pero esta palabra definitivamente significa que era enviado por Dios para cumplir una misión específica. ¿Y qué era su misión? Este punto quedó claro después del principio. Okay. ¿Y qué era su misión? Pues la próxima palabra que dice es Salvador. Ha nacido un Salvador. Jesús era Dios con nosotros, con el propósito de salvarnos. Pero ¿salvarnos de qué? Muchos judíos creyeron que el Mesías iba a empezar una revolución política para salvar el pueblo de Israel de los romanos. Okay. Pero no era así. Justo como Dios no había anunciado el nacimiento de su Hijo de la manera esperada, Dios tampoco salvaría al mundo en la manera esperada. Jesús vino para salvarnos de nuestros pecados. Y justo como los pastores criaban las ovejas con mucho cariño para ser sacrificados para los pecados de algunas personas, María y José criarían a Jesús también con mucho cariño para muchos años después ser el sacrificio para los pecados de todo el mundo, el Cordero de Dios. Y en vista de todo eso, tiene sentido que Dios había escogido a unos pastores para recibir las noticias del nacimiento de su Hijo, de Jesús, el sacrificio perfecto para el pecado. Jesús haría que el sacrificio de las ovejas en el templo fuera innecesario en básicamente 30 años. Era como si Dios había anunciado a estos hombres en el campo que sus trabajos monótonos, duros y sucios iban a tener un fin, que ellos iban a poder descansar de la presión de suplir ovejas sin manchas todo el tiempo para ser sacrificados en el templo. Pero no solo eso, sino más fundamental, que el remedio para el pecado había llegado. Entonces vemos la reacción de esos pastores. Y después de este anuncio, los ángeles volvieron al cielo y mira la reacción de los pastores en el versículo 15. Dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, a ver eso que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Inmediatamente ellos decidieron ir y ver por ellos mismos a este Mesías, Señor y Salvador. No dudaron ni por un minuto. El mensaje que habían escuchado del ángel es que, no dudaron este mensaje que habían escuchado. Es que eso nunca había pasado antes. El pueblo de Israel literalmente había esperado este día por miles de años. Y estos hombres, por todas sus vidas, habían esperado. No era nada pequeña o común. El pasaje sigue con el versículo 16 que dice, así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que habían dicho acerca de él. Lo que les habían dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Parece que ellos habían traído más personas para conocer a Jesús. Porque el versículo 18 dice, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. Los imagino pasando por todo lado en esta ciudad preguntando a todos que encontraron a esta hora de la noche si había un bebé en sus pesebres, porque esos ángeles no les dijeron en dónde encontrarlo.
y explicando a ellos todo lo que habían pasado, explicando a todos los que hablaban con ellos la razón por una pregunta tan extraña. Parece que algunas personas los siguieron para ver este milagro del Mesías y por fin llegaron todos ahí a encontrar exactamente lo que el ángel dijo, hasta el pañal del bebé. Entonces llegaron a encontrar a María, José y a Jesús ahí en el pesebre y les contaron, me imagino con mucha emoción, toda la historia de esta noche en el campo. Y todos se asombraron. Pero dice que María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. María había visto milagros antes y iba a ver muchos más. Ella estaba guardando las memorias de lo que experimentaba. Sabía que su hijo iba a ser muy especial. Y de hecho, la mayoría de las historias que tenemos sobre Jesús antes de que encontró a sus discípulos, la mayoría de estas historias vienen de la memoria de María. Ella contaba las historias a todos los discípulos para que pudieran escribirlas en las Escrituras, en los libros de los evangelios, especialmente en los libros de Mateo y Lucas, que contienen mucha información sobre el nacimiento y el niñez de Jesús. Entonces María, por su parte, guardaba todas esas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Después de este evento que cambió sus vidas, los pastores tuvieron que regresar al mismo trabajo sucio y monótono. Es fácil preguntar, entonces, ¿la esperanza no era real? ¿El evento que cambió sus vidas realmente no cambió nada? Sí, claro, era real. Y el cambio también, sincero. Pero eso no cambió el hecho de que su trabajo era necesario. Aunque la esperanza había llegado y ellos se gozaron sinceramente, la vida siguió. Ellos volvieron a la vida cotidiana, pero con esperanza. Ellos habían visto al Mesías, habían sido testigos de que Dios estaba con nosotros para salvarnos. Me imagino que era más fácil aguantar este trabajo sabiendo que la esperanza había llegado. No sé si ustedes se han dado cuenta de algo igual que yo, pero yo este año y también el año pasado me di cuenta, empecé a sentir que la Navidad no era tan especial como antes, era un poco monótono. No es que pues no disfruté de la familia y nuestras tradiciones, sí, me encantan esas cosas, siempre me ha gustado la Navidad. Pero pues todavía no estoy seguro qué era, pero pareció que faltaba algo. Y si la Navidad puede volverse monótono, pues también cualquier otra cosa puede hacerlo también. Entonces mira, algunos de nosotros escuchamos esta historia cada año, pero también es posible que haya alguien aquí que nunca ha escuchado esta historia. No importa. Lo importante es que, igual a estos pastores, reconoces la importancia del nacimiento de Jesús. Es algo que, aunque lo hemos escuchado 1000 veces, solo pasó una vez. En toda la historia, solo nació un Salvador. Y antes de los eventos alrededor del nacimiento de Jesús, Dios no había hablado por 400 años y ellos habían recibido un mensaje de Dios esta noche. Pero no solo un mensaje, también el cumplimiento de muchas promesas de Dios. Y ahora había nuevas promesas en la forma del bebé Jesús. Ellos, los judíos, llevaban miles de años esperando con fe lo que iba a pasar. Y nosotros llevamos miles de años sabiendo lo que pasó. Pero ¿cómo vas a responder tú al nacimiento de Jesús? Esto es lo que realmente
importa esta Navidad. Mira el ejemplo de los pastores. Mira lo que dice la Biblia de su reacción. El versículo 20 dice, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como les había dicho. Después de todo lo que habían experimentado esta noche, los pastores salieron glorificando y alabando a Dios. Es decir, que salieron hablando de lo que Dios había hecho y dándole gracias por lo que Él hizo. Salieron con una nueva perspectiva de Dios, del Mesías. Nosotros durante la Navidad hacemos lo mismo todo el tiempo. ¿Glorificamos y alabamos a Dios? ¿O simplemente disfrutamos de la familia, las comidas, los regalos? Pues hablamos de lo que significa para nosotros el nacimiento de Jesús. ¿Hablamos con otras personas acerca de eso? ¿Hablamos de la esperanza que hemos experimentado? Creo que en muchos casos sí. Y también en muchos casos no. La Navidad ya pasó. Pero eso no significa que hemos perdido la oportunidad de glorificar y alabar a Dios. Es que esas no son cosas que simplemente hacemos en el tiempo indicado. Podemos glorificar y alabar a Dios en cualquier mes del año, en cualquier hora del día, no importa. No es algo que hacemos los domingos y ya. Es algo que debemos hacer en todos los momentos que nos sentimos agradecidos a Dios o asombrados de Él. Les voy a dejar con una tarea sencilla de simplemente empezar a reconocer estos momentos, de reflexionar sobre cada día y sentir el agradecimiento, pero no solo sentirlo, expresarlo a Dios. Vamos a cantar a Dios y otra vez voy a leer lo que Cristi leyó un poco más temprano esta mañana. Y en este momento podemos simplemente ser agradecidos por Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y podemos estar agradecidos porque nuestra necesidad de salvación se convirtió en salvación. Entonces, dice, Osana, dos palabras en el hebreo, Oshiana, Osana, que literalmente significa, por favor, sálvanos. Era un llamado de auxilio, de desesperación. Era para rogarle a Dios que las cosas cambian. Pero al pasar el tiempo, el significado cambió. Se convirtió en una exclamación de esperanza, de salvación cumplida. Hasta la gente gritaba esta frase para darle la bienvenida a Jesús al entrar en Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Todavía los lingüistas no saben exactamente qué pasó con esta palabra, pero para nosotros no debe ser ninguna sorpresa que nuestro ruego a Dios se convierte en una exclamación de salvación cumplida. Entonces cantamos a Dios y le damos gracias por lo que Él hizo por nosotros.